Mira, yo creo poner un énfasis, el compañero que tú estabas moderando, voy a presentar a los compañeros panelistas, ¿ya? Porque es realmente importante dentro de este tema de la memoria histórica rescatar a aquellos compañeros que asumieron un rol importante ese día 11 de septiembre. Entonces, nosotros aquí tenemos un compañero muy importante, que es el compañero Manuel Cortés. Le dicen Patán los amigos de él. ¿Ya? El compañero tiene una historia realmente increíble. ¿Ya? Él fue quien lideró la resistencia de los 8 choferes del GAP desde el edificio de Obras Públicas. Lo hicieron con una ametralladora .30, el compañero el compañero Manuel Cortés, y los demás compañeros los fusiles AK. ¿Ya? El compañero tiene una trayectoria realmente increíble. ¿Ya? Logran salvar con vida en esa situación, él lo va a tener que contar, pero después, cuando tiene la oportunidad, se va a Cuba, está en Cuba recibiendo formación militar, llega a ser un alto oficial chileno a cargo de militares cubanos y va con misión a Nicaragua, y es uno de los jefes importantes del batallón Chile en Nicaragua. Y ese es el compañero Manuel Cortés, que lo tenemos ahí, calladito, nos llena de orgullo tener esta suerte de cuadro. Y el otro compañero también que para mí, o sea, no para mí, es importante para esta historia del pueblo chileno, el compañero Raúl Selpa. ¿Ya? Él también ocupó un rol importante dentro del gobierno de la Unidad Popular. Él estuvo trabajando dentro del Banco Central, tengo entendido. Estuvo encargado del tema de lo que fueron el área social de la economía. Y tiene un historial del compañero importante como militante integrante de los compañeros helenos. Se me olvidó decir que el compañero también es fundador, el compañero Manuel Cortés de los helenos, y que es importante que ellos nos resalten y cuenten esa historia. Y también está la parte que yo no alcancé a captar, porque uno va construyendo la historia de acuerdo a cómo llega, pero después el compañero me ha ido construyendo otros pasajes, como él sale del banco con un equipo de compañeros trabajadores bancarios, pero ese día asumen un rol de combate, el 11 de septiembre. Ahora, esa fue la importancia de hacer este documental, porque durante más de 30 años se instaló en la memoria nuestra, desgraciadamente, que el pueblo chileno no combatió. ¿Ya? Y incluso se llegó a estigmatizar que los chilenos éramos un poco cobardes, no peleamos ese día. Bueno, habíamos compañeros que sabíamos esa realidad, ¿ya? Porque por esa razón yo hice el documental, yo era muy joven, tenía 23 años, y yo fui parte de ese equipo y asumí algunos roles, pero no en la legua, en otros lados. Pero conocí el equipo de Heleno y sabíamos que estuvimos en la resistencia, y nos tocó quedarnos callados muchas veces, hasta que por fin, cuando se cumplieron los 30 años, los compañeros, dentro del compañero Cortés, el compañero Renato Moró, decían romper el silencio. Y aparecen en un trabajo que se llama Cuando Chile cambió de golpe, ¿ya? Que tiene varios capítulos, tú lo encuentras en internet, y que lo hizo este director de trabajo de investigaciones periodísticas, ¿cómo se llama? Pavlovich, ¿ya? Santiago Pavlovich. Y ahí por primera vez, digamos, se sale del anonimato, porque este silencio hizo mal por muchos años. Entonces ellos establecieron esa verdad.
Y de ahí después nosotros seguimos y hicimos este documental. Entonces yo les sugeriría a los compañeros, si no es pasar allá a nadie, que están moderando, poder centrar las preguntas más bien a los dos compañeros. Y yo en este caso yo paso, porque la verdad es que todo mi trabajo lo acaban de ver, entonces ¿qué más voy a hablar de eso? Entonces, aprovechar que hoy día tenemos dos figuras muy importantes para poder rescatar esa parte de la memoria que muchos quieren que esté perdida. Y yo le agradezco mucho el esfuerzo que ustedes hacen, justamente en eso, en recuperar la memoria y que esto no sea memoria muerta, sea memoria viva. Bueno, compañero Manuel, pienso que algo mucho tendrá que decir. Nosotros, algunos de nosotros lo hemos visto en entrevistas en televisión, o sea, lo poco que se llega a mostrar en televisión nacional, fundamentalmente. Pero yo pienso que nunca es tanto como lo que se va a decir así, aquí, como lo que se ha visto en el video. Yo le dejo algunas palabras que usted pueda referirse a la situación histórica, cuál fue el rol suyo, el rol de la gente de gas. Yo he tenido que hablar bastante precisamente sobre lo del 11. Nosotros, los sobrevivientes del dispositivo de seguridad, nos costó mucho volver a recomponernos, volver a buscarnos. Nosotros teníamos la agravante que nosotros habíamos sido muy respetuosos de la compartimentación. Entonces prácticamente todos los que trabajamos en el dispositivo de seguridad cumplimos a cabalidad el de respetar, de jamás nadie saberle el nombre verdadero al otro y de jamás nadie, por razones simples, le supiera la dirección donde vivía el otro. Eso nos ayudó mucho y fue una dificultad muy grande que precisamente tuvo el ejército para podernos detectar. Si bien el ejército buscó por todos los medios saber quiénes eran el grupo de amigos personales, yo les quiero contar de que eso del grupo de amigos personales no es el nombre del dispositivo de seguridad. El dispositivo de seguridad presidencial nace precisamente por una necesidad objetiva que se ve de que Allende, cuando triunfa en las elecciones, inmediatamente cambia el panorama en Chile y empieza realmente la reacción a actuar en forma violenta y a organizarse de tal manera que en esos años empiezan a aparecer los muchachos de allá arriba, aparece Patria y Libertad, por ejemplo. Una de las primeras marchas, no sé si te acuerdas, cuando aparecen en la Alameda con palos, con las manos cruzadas y con casco, es cuando nace y se muestra, empieza a mostrar la cara del fascismo como empieza a aparecer. Y después eso nos es corroborado cuando precisamente como 20 o 25 días antes del golpe, de la transmisión del mando, estaba el presidente Frei todavía en ejercicio, pero ya estaba Allende como presidente electo. Allende vivía en una casa pareada que hay allá arriba en el Guardia Vieja y teníamos grandes problemas porque ¿a dónde despachaba Allende? Entonces Allende se fue a hacer despachos en el colegio de profesores, ahí en Bulnes con Catedral. La casa bonita, sí. Todavía está la casa esa. La casa del maestro. Que nosotros, claro, nosotros empezamos a ponerle la moneda chica, le hablábamos nosotros cuando hablábamos. Claro. Nos dieron todo un lugar o todo un sector del fondo que era donde Allende. Entonces, precisamente cuando matan al general Schneider, nos dimos cuenta de que si al general Schneider, siendo comandante en jefe del ejército, los sectores fachos de Patria y Libertad habían pretendido hacerle, supuestamente cuando los agarraron ellos dijeron que habían querido secuestrarlo, ¿no? Pero le pegaron como 8 balazos y lo mataron sencillamente. Entonces que si al general Schneider, jefe máximo del ejército chileno, se lo echan en la calle como un perro, a Allende lo iban a matar en 10 minutos, po.
entonces hubo la necesidad de empezar al compañero Allende tratar, primero que nada, de convencerlo, güey. Porque Allende, como buen demócrata, como buen republicano, él confiaba en las instituciones. Y él decía, no, yo no necesito guardaespaldas, el pueblo a mí me defiende. Sí, pero es que el pueblo, cuando se venga al cuento, a usted le pegan 3 balazos. Entonces nosotros teníamos dentro de los helenos, teníamos una hija de Allende que era miembro del ELN, que era la Tati, la Beatriz Allende. Y con la Beatriz Allende hubo que hacer todo un trabajo de convencimiento para que Allende viera de que era una necesidad objetiva el de que él tenía que estar por lo menos acompañado de algún grupo pequeño de compañeros que le pudieran dar una seguridad inmediata. Así nace la idea del dispositivo de seguridad. Después, a raíz de eso, el ELN manda a un compañero que tenía gran experiencia en seguridad, en chequeo, que había sido de la isla, había sido, ¿cómo se llama?, Guardia Marina, Francisco Gómez, que era uno de los hombres con más experiencia, que era el hombre que nosotros metimos a Bolivia para sacar lo que quedaba de la guerrilla. El compañero perdió parte de los dedos allá era un hombre con más experiencia que teníamos nosotros en paso de frontera, en inteligencia, y lo primero que se hizo fue mandarlo a él y tratar de que convenciera a Allende. Allende, no sé si le estoy muy largo así, no, está entretenido, porque tiene que estar penca, cambio en Suiza. Entonces, después conversamos con Fernando Gómez. Fernando Gómez está en México, se quedó en México, no volvió más para acá porque realmente todos estos años Fernando, más que todavía ha sido ex militar y era del ELN, eso para los marinos sobre todo, era para sentencia de muerte. Entonces, me contaba Fernando de que la primera vez que se encontró con la Tati Luisa Pasada, le dijo, mire, un compañero que viene a conversar con usted, el asunto de la seguridad, que nosotros necesitamos, que estamos preocupados, etcétera, etcétera. Que el presidente había conversado con él, le había hecho algunas preguntas sobre la experiencia que él tenía, etcétera, etcétera, y después le había dicho, después de mucho conversar y de decirle cuáles eran los peligros fundamentales que a él le podía aparecer, desde el atentado con un loco espontáneo, el atentado personal, que es el más difícil de retener, hasta algunos complot de la gente de la derecha o complot de parte de la gente del ejército, que podía, o sea, eran por muchos lados por donde lo podían eliminar. Y que él le había dicho que mire, yo lo que necesito realmente es una persona que ande al lado mío, que ande armado con una pistola, pero que haga de secretario privado mío. Eso es lo único que necesito, y con eso yo me siento satisfecho. Fernando, como buen melico, le dijo, doctor, ha sido un placer, pero yo no sirvo para secretario privado. Y que se había ido. Entonces ahí se habló con la Tati de nuevo y se hizo ver de que había que realmente reforzar y hacer todo un trabajo de convencimiento. Entonces ahí entró a trabajar a través de una... Allende era muy amigo del papá del Coco Paredes, que era un economista y el Coco Paredes también era un compañero del ELN, así que a través de eso se empezó, hasta que se convenció Allende de que había que hacer empezar a meterle la puntita para que se fuera convenciendo. Y empezar a hacer un pequeño grupito inmediato que iba a estar con él, que iban a ser de 4 a 8 personas, no más, que allá, de mala gana lo aceptó. Ahí nosotros en el ELN empezamos a tener algunos problemas, porque resulta que la dirección del ELN era una dirección compartida, en donde había gente de Bolivia, bolivianos, y había una parte chilena, ¿ya?
y empezaron a haber encontronazos porque prácticamente si nosotros nos metíamos a trabajar en la seguridad de Allende, estábamos dejando a un lado los objetivos principales que era la guerrilla de Bolivia, que era la determinación central por la cual había sido creado el ELN en Chile. El ELN en Chile se creó precisamente para darle el apoyo, la infraestructura de apoyo y logística a toda la guerrilla en Bolivia. Y en esa tarea nosotros entramos una cantidad muy grande de compañeros socialistas, sobre todo la juventud, a trabajar de lleno en eso. Y todo eso tenía que ser compartimentado. Así que había mucha gente de helenos que teníamos doble militancia y otros no. Otros sencillamente entramos de lleno al ELN. Cuando hubo ese problema, en un momento determinado, uno de los jefes aquí en Chile era precisamente el Guaso Calderón. No sé si usted algunos recuerdan quién era el Guaso Calderón. Rolando Calderón era uno. Claro, comandante Joaquín le decíamos nosotros, lo conocíamos, ¿ya? Y hay unos encontronazos con la gente de Bolivia, entonces prácticamente exigieron de que nosotros no podíamos realizar esa tarea. Debido a que no se podía realizar esa tarea, se le dice a Allende, y Allende ya en ese momento estaba convencido y dice, bueno, tendré que recurrir. Y a la desesperada, la Tati con el Coco recurren al MIR. Al MIR le vamos a decir. Le dicen al MIR, el MIR dice inmediatamente que bueno y tira 5 hombres. No pasan 2 días, yo estaba designado en los primeros 5 y me llaman a una reunión por aquí abajo. Este sector era un sector del ELN. Sí, pues. Claro, la toma, la Che Guevara, todo eso lo hicimos nosotros. La Santa Anita lo hicimos nosotros. Y yo anduve mucho por aquí en esos años. Y me trajeron una casita y en esa casita hicimos una reunión con los 5 que en un principio estábamos determinados ahí. Y nos dicen que hay una contraorden y que nosotros debemos ir a presentarnos de inmediato a una casa por allá arriba, nos dan la dirección. Yo no tenía idea qué hacer en la casa de Allende, no conocía a Allende, mi idea central está en lo de Bolivia. Y fue a presentarnos, y ahí nos juntamos por primera vez 5 del MIR, 5 del ELN, y fue el primer equipo que empezamos a funcionar con Allende. No teníamos autos, no teníamos armamento, teníamos solamente el armamento personal que tenía cada uno. Autos no teníamos. Entonces, el primer auto que se anduvo era un auto de un compañero que era del ELN, que era chofer de aquí de Pudahuel. Era unos autos grandes, Osmoel, que eran unas chatas grandes, Osmoel negro, que era Enrique Huerta, que trabajaba ahí como chofer. Y con ese auto nosotros andábamos trayendo a Allende en un taxi, pintado negro con techo amarillo, con tremenda lancha. Como autos de apoyo, no teníamos, así que le quitamos a la Payita el auto que tenía ella, que era un Fiat 125, y a la Tencha le quitamos el auto que tenía, que era un Peugeot 404. Esos fueron los primeros 3 autos que nosotros anduvimos los primeros 2 meses y medio después de las elecciones, porque yo llegué como 10 días después de las elecciones. Ahí se juntó el primer grupo que nos largamos a trabajar y empezar a pensar, pues bueno, ¿cómo vamos a defender a este caballero? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos un protocolo de seguridad? ¿Cómo hacemos los estudios? ¿Cómo hacemos los desplazamientos de este hombre? ¿Cómo le damos a dar seguridad por lo menos en su casa? ¿Cómo le la forma más típica de hacer un atentado? Nos tuvimos que poner a estudiar todos los atentados más significativos que habían a esa fecha. A esa fecha los más significativos que habían eran los que le habían hecho a Charles de Gaulle. ¿Y a Kennedy? Sí, pero a Charles de Gaulle le habían hecho como 6 atentados, porque Charles de Gaulle, después del término de la Segunda Guerra, ¿ya?, tuvo el gran problema que él fue antes de que terminara la guerra, él dijo que la colonia que tenía Francia, que era Argelia, que había que darle la independencia a Argelia. Eso significó que el resto del ejército francés lo catalogó de traidor.
y fue el mismo ejército el que le hizo como 2 o 3 atentados, o sea, atentados en grande y con todo. Entonces era lo más significativo, tuvimos que estudiar todo eso, después estudiamos un poco con el apoyo de los cubanos todos los atentados que le habían tratado de hacer a Fidel Castro. A Fidel Castro se contabilizaban que entre los grandes y pequeños había más de 600 atentados que se le habían hecho, de distinto tipo. O sea, Estados Unidos siempre estuvo por años tratando de matar a Fidel, y ese es el motivo por el cual Fidel siempre tuvo que estar custodiado y cuidándose de tal naturaleza. A Fidel lo trataron de matar, lo trataron de bombardear, lo trataron de ahogar, lo trataron de envenenar, lo trataron incluso de envenenarlo por los puros cuando fumaba puro. Lo trataron de envenenar por la ropa. Entonces nosotros tuvimos que empezar, a partir de ahí, a pensar que no solamente había que cuidar a Allende en la calle, pues, para que no se le acercara a nadie con un paquete, con un revólver, una cosa así, y que cuando caminaba en la carretera, en las calles, nosotros no podíamos, como hacía Fidel y como hacía De Gaulle, cerrar las calles. Nosotros no podíamos, era un escándalo. Nosotros, si Allende, qué sé yo, necesitaba viajar de ahí a Tomás Moro, cerrar Providencia, por ejemplo. O sea, hacer seguridad a calle cerrada. Es imposible. Era imposible. Era impresentable. Era impolítico. Entonces teníamos que ver la forma de cómo custodiar a Allende en la calle. Entonces, nosotros los chilenos somos medio maldadosos, siempre andamos mirando algo, siempre miramos algo que parece curioso y vemos para qué sirve. No sé si ustedes se acuerdan que todavía está en el centro, por ahí, en las ferias, por ahí. ¿Te gustan estos compadres que juegan a los monitos? Las tapitas, ¿dónde están monitos? ¿Dónde están monitos? Aquí apuestas y no están ahí, está acá. Bueno, nosotros hicimos lo mismo pero con los autos. Por eso nosotros pusimos 3 autos Fiat 125 azules exactamente iguales, pintados igual. Y el último hombre que en los otros autos también llevaba un sombrerito, si Allende llevaba sombrerito paja, y un sombrerito paja atrás también. Eso nos significaba a nosotros que desde el punto de vista del porcentaje de seguridad, al tener inmediatamente nosotros bajamos el porcentaje de inseguridad al 33%. Así de sencillo. Entonces por eso jugábamos con los autos, y los autos tenían, cuando andaban en la calle, tenían 3 posiciones. Posición 1, auto 2 al lado izquierdo, auto 1 del presidente en el centro, auto 3 atrás en la cola, y así, pues posición 2, posición 3. Entonces nosotros en cada esquina jugábamos. El jefe escolta daba la orden, posición 2, posición 1, posición 3. Entonces, de una cuadra a otra cuadra, Allende podía ir adelante, podía ir al medio, podía ir atrás. Porque había que buscar la maña de cómo darle seguridad a un hombre que nosotros con las armitas que andábamos trayendo, poco y nada podíamos hacer. Les cuento esto para que vean que esto comenzó con mucho sacrificio, con mucho intelecto de parte de todos los compañeros y usando la calle. La mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros éramos muchachos de población. De aquí es Domingo Blanco, una serie de compadres aquí, más de 10 compadres que eran del ELN, eran de aquí. De aquí Barranca. Eran de aquí, vos sois de aquí, porque luego los conocía todos, ¿no? ¿Qué está yendo? Entonces, había otro grupo que éramos de Estación Central, habían grupos muchachos que eran de la cisterna, y no nos conocíamos, pero nos conocíamos.
y trabajamos, y eso nos sirvió a nosotros para empezar poco a poco a hacer un dispositivo de seguridad que fuimos, a medida que fuimos viendo las distintas necesidades, tuvimos que ir agrandando ese equipo. Entonces, al principio teníamos solamente la escolta, después tuvimos que tener explosivistas, después tuvimos que tener zapadores que supieran desarmar explosivos, después tuvimos que tener gente de inteligencia que saliera a recoger la inteligencia, después tuvimos que hacer un grupo operativo, un grupo avanzado que llegara antes a los lugares, planificara, limpiara, hiciera toda la profilaxis para que no hubiera nada, ni micrófono, nada, donde iba a estar Allende, ni menos explosivo. Y ese mismo grupo tenía que hacer el plan de evacuación con 2 o 3 variantes, aparente 1, 2, 3, etc. Después nos dimos cuenta de que teníamos que prácticamente darle desde los calzoncillos para arriba, po. Entonces tuvimos que buscar compañeras que se dedicaran sencillamente al cuidado y la limpieza de la ropa de Allende. Ella misma personalmente planchara la ropa de Allende, ella misma la almacenara la ropa de Allende y tuviera el cuidado del vestidor donde estaba Allende. Allende usaba el calzoncillo, la compañera le tenía que pasar y poner todo. ¿Ya? Que es la nena, no sé si la conocí, una muchacha que es de por allá de abajo del paradero 32, de los Morros, por allá. Está viva. Está viva. Esa era la tarea de la compañera. Y esa compañera estuvo hasta el final, y después cuando atacaron Tomás Moro, ella una de las compañeras que subió en la camioneta con el del fierro y con el copelio, y echaron todo el armamento que estaba metido ahí, y se vinieron para acá, para abajo, para la legua, y estuvo los 2 días metida en la legua la nena ahí, combatiendo con... Nadie la conoce. Nadie la conoce. ¿Ya? Entonces les explico a grosso modo esto porque ese fue el dispositivo. Allende hizo muchos esfuerzos para que nosotros dejáramos de ser un grupo ilegal. Ustedes saben que aquí los chilenos nosotros somos más legalistas que la cresta. Aquí a nosotros era tan así que nosotros que éramos clandestinos, cuando un compañero se conseguía una pistola, venía a decir, voy a sacarle el permiso para poder portarla. Teníamos que decirle, no haya entendido nada, weón. Porque nosotros somos legalistas, weón. Entonces él quería tener el arma con sus papeles. La ley de control de armas no es para que te dé permiso para manejarla, sino es para tenerte controlado y tener controlado el arma, que es lo que le interesa. Y cuando la cosa se pone mala y los militares dicen, no, esta cosa está en un ambiente pre-revolucionario, se van a meter a todas las casas y le quitan todas las armas a todo el mundo. Hasta ahí te llegó el permiso. No sirve para nada, pues. Claro, entonces ese es el legalismo que nosotros tenemos, que es una falla que nosotros los chilenos tenemos, siempre la hemos tenido. Nosotros queremos, qué sé yo, y compramos un auto, sí, pero puta, no tiene papeles. ¿Ah? Y un auto que va a usar una vez, pues lo tiene que votar. Bueno, así que Allende trató siempre de hacer de hacer todos los esfuerzos necesarios para tratar de que nosotros nos legalizáramos. Se envió un proyecto de ley que fue hecho pebre, hecho pedazo. Después Allende trató de hacer unas reformas en la policía para que nosotros quedáramos como adjuntos a investigaciones. Ese es el motivo por el cual pescó al Coco Paredes, que era el jefe del GAP, y lo manda como director de investigaciones, y ponen a uno del PC como subdirector, el Toro. El Toro. A Víctor Toro. Héctor, claro, que era precisamente para pescar investigaciones y a través de investigaciones a colocar como anexo a nosotros para que nosotros pudiéramos tener algún tipo de legalidad. Porque como nosotros no éramos legales, no existía la figura legal
de la seguridad presidencial, no había seguridad presidencial, lo que había era una escolta de carabineros y no había nada más. Una pregunta, ¿los presidentes anteriores entonces habían usado a la escolta de carabineros? Claro, pero no había seguridad. Nunca había habido necesidad tampoco. Alessandri sigue caminando en su Claro, pero sí, departamento. Alessandri sigue caminando, Allende también lo hacía. Pero es que Allende ya tenía todo el anti-allendismo y el antimarxismo ya estaba floreciendo en este país. Estaba floreciendo. Entonces, se hicieron muchos esfuerzos y nunca se pudo. Incluso nosotros empezamos a tener problemas para poder tener un armamento oficial. Entonces se hicieron una serie de martingalas y tuvo que hacer a través del Banco Central. El Banco Central tuvo que hacer una importación de armamento para el Banco Central y para los bancos. No sé cómo fue la martingala. Y ahí nosotros pudimos llegar a tener una... Fuimos nosotros, compañeros. ¿Ah? Fuimos nosotros del sector bancario los que hicimos esa Sí, y yo sé que importación a venían de través ahí. de la superintendencia de banco. Claro, yo sabía que venía ahí, pero yo no supe nunca cómo hicieron esa martingala. Porque lo que nosotros... Claro, porque Se nosotros... autorizó como armamento para la protección de los mismos bancos. Claro, algo así. ¿No? Eso fue lo que supe yo. Pero ese armamento fue todo destinado a la moneda. A la moneda, claro. Y a la Intendencia de Santiago. Claro, que eran unas subametralladoras Walter, Sí. muy buenas, y un armamento corto. Bueno, Browning también había harta pistola Browning. claro, armamento corto. Eso hubo que hacerlo porque realmente nosotros estábamos cumpliendo una labor importante y prácticamente no teníamos nada. ¿Y cómo resolvían el problema de la autoridad en el terreno frente a los pacos? Con la caballería, pura caballería. Nosotros llegábamos con Allende a cualquier lugar militar y la pelea para nosotros entrar era que yo que manejaba el auto de Allende a veces era autazo, pues, bueno. Yo me metía para adentro autazo. Y llegaba la guardia, llegaba el oficial de guardia, usted, no, este es el auto del presidente Salvador Allende, si usted lo quiere echar, vayan a buscar al presidente y dígale que nos están echando. Ya los tipos de escena. O sea, había que jugar ahí. Y siempre tuvimos ese gran problema. Yo me acuerdo que cuando vino Fidel y el dilema que hubo cuando llegamos a Puerto Montt, en Puerto Montt Allende con Fidel subían a un barco a la Armada, uno de los Higgins creo que fue. El crucero. Sí, y prácticamente ahí fue una pelea campal para poder entrar. Pues. Ahí logramos entrar 3 compañeros con AK y los cubanos entraron 6, ya con 9 teníamos algo para defender. Y yo me tuve que ir en avión a Punta Arenas y tuve 4 días para conseguirme autos, limpiar los autos, desarmar los autos, revisar los autos que se hayan conseguido para poderlos tener como escolta. Compañero, un lapso. Quiero también destinar un tiempo, después podemos continuar con su perspectiva. Pero sepa lo que nos puede aportar con respecto al tema, tanto lo que hemos visto en el video o alguna apreciación que esté fuera de ese esquema que usted nos pueda aportar. Mira, Perdón, pero una cosita de seguir al compañero. Compañero, todo esto que has dicho, uno puede... Es mentira, güey. No se ponga Altamirano. Todavía tiene la línea Altamirano. Todavía tiene la línea Altamirano. ¿Quién? Oiga, lo que quería decirle, ¿por qué no lo pasa a un libro, como escribir un libro, todo eso que ha dicho? Estoy escribiendo un libro con mucha dificultad. Ya. Me salió eso. bien, compañero. Y yo creo que no sé si para noviembre o para febrero de este año lo voy a tener. El nombre todavía no he podido ponerlo. Tengo ya más de 170 páginas escritas, pero estoy ordenando, porque yo no soy escritor y realmente es difícil escribir un libro y concatenar
Compañero, lo que está diciendo usted es muy bonito por lo que vivieron, por lo que pasaron y los momentos difíciles que tuvieron que vivir. Entonces sería bonito, así como dice que está escribiendo el libro, y lo felicito en todo caso. Oye, qué interesante lo que dijiste, pues yo sabía, el cuento ese lo sabía, lo demás, pero no sabía de dónde. A mí me Hay muchos otros cuentos, digamos, que el pueblo no sabe. Claro. A ver, a mí lo que más me interesa es el objetivo didáctico que decía el compañero al principio, el compañero joven. Porque creo que la juventud debe aprender de esta experiencia, que la historia de Chile es una experiencia inédita y espero que nunca más se vuelva a repetir. El Ejército de Liberación Nacional se crea en Chile en el año 66 por instrucciones del mismo Che Guevara, que le entrega en Cuba a su amigo y compañero del Banco Nacional de Cuba, Jaime Barrios. Al 11 de septiembre Jaime Barrios era gerente general del Banco Central y muere en La Moneda junto a Allende. Jaime Barrios toma contacto en Chile con Jaime Barrios, es comunista, expulsado del Partido Comunista por haber pertenecido al grupo Espartaco. No le queda otra que recurrir al Partido Socialista. Y dentro del Partido Socialista toma contacto con Elmo Catalán y a su vez con los socialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde estaba el Coco, estaba la Tati y estaba Domingo Blanco, quienes inmediatamente acogen la invitación y son el primer grupo, digamos, pequeño de socialistas, digamos, que deciden, acogiendo la invitación del propio Che a través de Jaime Barrios, crear la sección chilena del Ejército de Liberación Nacional junto a las secciones que se crearon en Perú y en Argentina, que tenían el mismo objetivo, un objetivo logístico. Desde el año 66 hasta el año 70, que es la victoria de Allende el 4 de septiembre, el ejército, como decía el compañero, a pesar del fracaso de Yancahuazú y Teuponte, sigue vigente en su acción revolucionaria en Bolivia. Sin el apoyo, y esto es necesario destacarlo, porque después va a ocurrir lo mismo en Chile, sin el apoyo del Partido Comunista Boliviano. ¿Quién se resta? Su secretario general, en una reunión, Monge, en una reunión que tiene en Yancahuazú, cerca, en la zona, digamos, donde estaban acampados, tiene una reunión con el Che y oficialmente le comunica que el Partido Comunista Boliviano no va a entrar en el apoyo a esa vía insurreccional. Y teniendo además otro contexto que es necesario recalcar, porque se cree, digamos, que las cosas nacieron así por el voluntarismo de algunos grupos, y eso es falso. El Partido Socialista va determinando su línea doctrinaria a partir de congresos después del año 50. Muchos historiadores y el mismo Julio César Llobet, socialista, gran ideólogo socialista, plantea que hay una década perdida
para la lucha del pueblo y la lucha de la izquierda en Chile, que es la década que va desde los 40 a los 50. A partir del año 50, y con la llegada del gobierno de Ibáñez, la izquierda empieza a reaccionar, fundamentalmente llevada por el contexto internacional que se empieza a vivir, las luchas de liberación nacional, el proceso de descolonización que emerge después de la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra de liberación de Indochina, colonia francesa, después Vietnam, Camboya, Argelia, empiezan a ser una realidad. La descolonización asume un rol de liberación directamente a los pueblos de sus países. Ese contexto permea a la realidad política chilena de la izquierda, y después del año 50, como decía, se empiezan a realizar congresos donde se empieza a perfilar lo que va a ser la línea doctrinaria estratégica de los dos partidos ejes de la izquierda chilena, Partido Socialista y Partido Comunista de Chile. A finales de los 50, y llevado a cabo estos congresos, ya podemos decir que la izquierda chilena, en cuanto a sus dos ejes principales, socialistas y comunistas, tienen una línea clara y categórica estratégica definida. Partido Socialista, el Frente de Trabajadores; Partido Comunista, el Frente de Liberación Nacional, el Movimiento de Liberación Nacional. Con grandes discrepancias la una con la otra. Mientras el Frente de Trabajadores, que era la línea del Partido Socialista, plantea la alianza de clase basada y fundada en el proletariado y en los sectores medios, pero que se subordinan a los intereses de clase del proletariado y la clase obrera chilena. La línea del Movimiento de Liberación Nacional de los comunistas plantea una alianza amplia que asume a la clase trabajadora, a los sectores medios, intelectuales, etcétera, etcétera, haciendo abstracción de la vía insurreccional en la etapa de insurgencia que va a tener la lucha. En cambio, los socialistas plantean una alianza, como decía, solamente de la clase trabajadora y de sus partidos, que no excluye ninguna forma de lucha. La gran diferencia que va, durante el gobierno de la Unidad Popular, a ser una realidad que va a ser imposible llevar a cabo la consecución del programa popular, y va a dar pie para el avance del fascismo. El año 70 gana Allende, y los congresos, primero de Chillán, que claramente fija la línea insurreccional como paso final de la emancipación de la clase trabajadora y la generación y la creación del socialismo, y después el de Curicó, y el pleno de Algarrobo, que se hace precisamente inmediatamente que Allende es elegido, por eso su importancia. Acuerdan dotar a los acuerdos programáticos de los congresos de Chillán, Curicó, La Serena, de toda una implementación, donde precisamente se contempla por mandato de esos congresos la creación de los grupos de protección al presidente de la República, el pleno de Algarrobo concretamente,
una vez que ya Allende había sido elegido, acuerda la creación de ese grupo de protección al presidente. El tema operativo. El documental que vimos nos muestra la reacción de un aparato definido, organizado y formado en acuerdo a congresos orgánicos del Partido Socialista de Chile. Aquí no hay esa vieja lucha de individualismos, de caudillismos, de fraccionalismo propio del Partido Socialista. Aquí fueron congresos, compañeros, congresos, los que acordaron las vías insurreccionales. Y conforme a esa orgánica que plantean los congresos, se crean los diferentes equipos, se adoptan y se organiza la estructura para hacer posibles los acuerdos de esos congresos. El tema operativo del día 11 de septiembre. Antes, contextualicemos el hecho. Por lo menos los que somos marxistas, siempre debemos contextualizar un hecho específico a lo que es el contexto histórico general, social, cultural, político, etcétera, de equilibrio de fuerza, etcétera, etcétera. Allende, todos sabemos, ganó con un 36% de los votos. 30.000 votos de diferencia con el candidato de la derecha, Alessandri. Pero, en términos programáticos, si consideramos a la elección del 4 de septiembre de 1970 como un plebiscito, la votación a los programas de la democracia cristiana de Radomiro Tomic y el programa de la Unidad Popular, que en su conjunto desahucian la vía capitalista de desarrollo, son un aplastante triunfo al término del capitalismo en Chile. Eso es una realidad histórica inobjetable. Sumado a la propuesta de Tomic y la Allende. Sumado al programa, exacto. Entre ambos suman el 60 y tanto % de la votación. Si asumimos que es un plebiscito. El dilema está en la democracia cristiana, que hay un sector reaccionario. Sí, claro, pero por supuesto, si sabemos con todos los problemas que tuvo Radomiro Tomic dentro de la propia democracia cristiana, la campaña, los obstáculos que tuvo en la campaña para llevar a cabo, digamos, su campaña electoral, etcétera, etcétera, eso lo sabemos. Sabemos cómo se jugó el freísmo y el buenismo, la parte derecha de la democracia cristiana, la Iglesia Católica, el Partido Radical, bueno, todo el sector burgués, todo el sector que excluye la línea programática del Frente de Trabajadores del Partido Socialista. La burguesía chilena nunca ha estado por el cambio en Chile, nunca. La burguesía chilena, el poder burgués en Chile, ha sido, durante la trayectoria histórica de este país, la expresión más violenta que existe en el mundo. Los nuevos historiadores chilenos suman 23 masacres, compañeros. 23 masacres al pueblo chileno. La guerra de pacificación de la Araucanía es una de las barbaries más grandes del mundo, llevada a cabo por un héroe de la patria, el general Silva Renard, el mismo que masacró en Santa María de Iquique, de la misma rama de la Fuerza Armada, el ejército chileno. De manera que acá los mitos, la mitología con la cual
al menos a los viejos, nos bombardearon. Durante toda nuestra vida, hoy día la juventud tiene la posibilidad de leer todo lo que se ha escrito en la historia en estos 40 años, que es diametralmente opuesta a esa mitología que nos enseñaron con Encina Casteo a la cabeza. Hoy día, lo bueno es que hoy día los muchachos no solamente tienen la posibilidad de ¿cómo se llama?, de no estar de acuerdo, sino que además de rebatirla con, por supuesto, con elementos concretos, por supuesto, ¿no? con hechos históricos específicos, hoy día claro, comprobables, claro. porque la historia hoy día en Chile se hace de otra forma. Hoy día, digamos, se prueba, son elementos probatorios en la nueva concepción de la historia. No es ese relato que va de boca en boca. Que destaca la heroicidad de los Exacto, soldados, ¿no? del que quiere sacarla. Y en este caso la burguesía. Y todos los héroes de la burguesía son de la burguesía. Resulta que en los héroes de la guerra de Mapocho, del Pacífico, no hubo ni un Juan Soto, ni una Juanita Pérez. No, pero está el roto chileno. Así es. Bueno, vamos al tema operativo. La maldad. Para que todo el mundo quede el roto chileno. Vamos al tema operativo del día 11. ¿Por qué este grupo, por qué los compañeros de La Moneda, quién sabe, ahí hay un elemento afectivo que motiva en cierta forma, digamos, la actitud y la conducta heroica que ustedes tuvieron en La Moneda? Es el hecho de estar al lado y cercano al presidente. Además de su conciencia, férrea conciencia revolucionaria. Pero ¿por qué un grupo de 120 personas parte a la legua el día 11? 9:15 a.m. a reunirse en un estadio para emprender una aventura que sabíamos que no iba a costar la vida. Una razón simple. Porque el contexto indicaba que hacía que hacer eso. ¿Cuál contexto? Lo que me mandaba primero mi partido, en los sucesivos congresos que les he relatado, que hoy día están todos guardados en un baúl bajo 7 llaves. Nadie los saca a relucir. Porque, además de los acuerdos de los congresos partidarios, había un contexto político de la etapa que estábamos viviendo. ¿Cuál era ella? Aquí se oculta premeditadamente una cuestión que es fundamental para el accionar del día 11, que es el Plan de Defensa Santiago. El Plan de Defensa Santiago es una operación estratégica que Allende le encarga, escúchenlo bien compañeros, al general Carlos Prat. El general Carlos Prat era un constitucionalista, leal y consecuente. El general Carlos Prat hace un plan de defensa de Santiago a partir de las unidades donde él tenía absoluta confianza de obedecimiento y lealtad a la Constitución y a la realidad social que existía en las diferentes zonas de Santiago. Por ejemplo, en la calle Pedro Montt tengo un regimiento al lado de Pamae que es leal. ¿Qué poblaciones, qué fuerza tiene ahí la izquierda? ¿Qué fuerza tiene La población Yarur. la UP? ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuántas clínicas hay en el sector?
Por ejemplo, ¿por qué fuimos a La Legua? Porque en el plan de defensa de Santiago La Legua estaba declarada zona protegida. Estaba protegida por el cordón Vicuña Maquena, por el cordón San Joaquín y por emblemáticas poblaciones donde la izquierda era Mayoría. absoluta mayoría. Ese era el plan de Prat. Plan de Prat. Además existían una serie de unidades militares. Y estaba la FACH, como dice el compañero. No nos olvidemos de Bachelet. No solamente Bachelet, sino que un grupo de generales, coroneles, capitanes, pilotos, suboficiales, que pagaron con largos años de cárcel su lealtad constitucional. De manera que nosotros vamos a La Legua por eso. Porque la Legua, como objetivo dentro del plan de protección de Santiago, tenía un rol de zona liberada. ¿Cuál es la paradoja, compañero? El día 11 de septiembre, en Avenida Vicuña Maquena, con San Joaquín, se aposta toda la segunda división del ejército, al mando del general Brady. Que se decía que era leal. Es que espérate, es que esa es la parte que no se quiere cachar todavía o no se sabe. Brady era leal a Prat. Pero no nos olvidemos del tancazo. La falta de respuesta de la Unidad Popular con sus partidos a la sonada golpista del 29 de junio significa una irrupción de todo el fascismo, del fascismo civil y del fascismo militar. ¿No se acuerdan ustedes que a Prat le tiraron arroz las viejas cabronas, esposas de los milicos? ¿No se acuerdan ustedes? ¿No se acuerdan ustedes que iban frente a la casa de Prat y le hacían concentraciones gritándole traidor, etcétera, etcétera? Gallina. ¿Y a eso qué respondió? Maíz le tira. ¿Qué respondió la Unidad Popular? La Unidad Popular no hizo nada. En la carta, esa situación queda expresada claramente, compañeros, en la carta que en estos días se ha conocido de fecha 5 de septiembre de 1973, donde los cordones industriales le hacen ver al presidente de la República la situación por la cual están atravesando. La irrupción fascista entre el 29 de junio y el día 11 de septiembre significó que prácticamente allanaran todo el sur de Santiago, desmovilizaran todos los depósitos de armamento que había, tomaron preso a 71 marinos que denunciaron los golpes, los planes fascistas golpistas. Por los resultados de las elecciones de marzo del 73 y las anteriores municipales, donde la Unidad Popular tuvo un 50% de apoyo, decide lisa y llanamente, porque la derecha lo que quería, el golpismo, la democracia cristiana lo que quería, que nosotros perdiéramos la elección de marzo, para que ellos puedan tener el quórum suficiente para acusar constitucionalmente a Salvador Allende.
Como no lo pudieron obtener por los resultados que arroja la elección de marzo del 73, lisa y llanamente entran a la vía del golpismo. Y en el mes de agosto, 23 de agosto, el Senado aprueba la acusación constitucional contra el presidente de la República, pasando por arriba de los quórum. Escenario propicio y llamamiento oficial y desembosado a las Fuerzas Armadas para que den el golpe de Estado. De esa forma, nuestra presencia en la legua obedece a un plan que no se cumplió. Prat se fue. Nadie se explica por qué se fue. La explicación es esa, no tuvo el apoyo. Los generales reales a Prat, cuando Prat se va, se pasan al otro bando. Nosotros tampoco, nuestros generales al interior del Partido Socialista fueron toda una chacalada de babosos y que se fueron. Así, señor. ¿Ya? Así que es, se señor. fueron. ¿Cómo se llama? Cuando ustedes se van a la legua, ¿ya? ¿Quién hace cabeza ahí? ¿Cómo se llama? ¿El del campo? No. Al que Allende lo mandó cagando, para mandó afuera. cumplir tu deber, maricón de mierda. ¿Y quién era el encargado del aparato militar en el partido? Ariel Ulloa. Ariel Ulloa. Y Ariel Ulloa el día 11 a las 6 de la tarde estaba metido en la embajada de Argentina. Sí, ahí. señor, sí, ¿Ya? señor. Y además dejó información comprometedora Y del dejó partido. cabo el armamento que supuestamente estaba bajo su responsabilidad. Y todos que los tenía- registros partidarios los deja en su departamento, que Claro, es allanado por ya. los milicos en las Torres San Borja. Eso, y el resto, entonces nosotros tuvimos Saliéndose- un perdón. plan con unos jefes que eran unos charrulas, cobardes y que no sabían Que nada, corrieron nada de la cosa corrieron militar. a las embajadas, Nada. Sabiéndose que venía el golpe ya. Sabiéndose corriéndose que venía- las embajadas. Nada de la cosa militar. Eso es, digamos, Cuando vinieron los gobiernos de la concertación, lo primero que le hacen, le dan la gobernación de Concepción. a Ariel Ulloa. Ariel Ulloa. Sí, Alcalde de pero es que Concepción. ya era Fue renovado. alcalde, después Concepción. Es que ya era renovado. y es un baboso. Dos anécdotas de la señora Claro, presidenta que caracol de tenemos. niña, güey. Dos anécdotas de la señora presidenta que tenemos. La señora presidenta que tenemos, Elena, para que sepan ustedes, pertenecía a la ELN, de la Facultad de Medicina. El día 11 no se presentó a cumplir con su papel y deber. ¿Cuál era él? Ingresar al equipo sanitario que estaba en Intumet a cargo de la Celsa Parrau, esposa de Arnoldo Camus, que después tuvo largo tiempo presa. No hay que olvidarse que Arnoldo Camus lo mataron el día 17 de octubre. ¿Tú sabes que la Celsa era una de las jefas del ELN chileno? Sí, pues. Por arriba de... La Celsa, Del Camus. hija de un fundador del Partido Socialista, de Óscar Parrau. Bueno, esa historia obviamente nunca va a ser oficial. Nunca va a ser oficial. Porque el oficialismo hoy día está plagado de cobardes y traidores. Vendido. Esa verdad, los jóvenes deben saberla. Deben conocerla. Y al pueblo hay que prepararlo. Compañero, Oye, ¿puedo pedir yo la quería, palabra? perdón, quería precisamente escuchando, digamos, ¿cómo se llama? La introducción que hizo el compañero acá y yo quisiera plantear lo siguiente actualmente, una pregunta actual. Desde esa perspectiva, Váyanse, mándateselo a la guatona nacional. ¿Sí me conoce? desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, ¿ustedes creen que es necesario que el pueblo, trabajador, trabajadora, hombres, mujeres, estemos preparados en una circunstancia, A ver, manejo de armas, entre otras cosas? Perdón, voy a nombrar a las personas que me han pedido la palabra, el compañero Rafael Hurtado, que es el presidente del Centro Cultural, para que sepan. Posteriormente Carlos Jaras y un compañero que está ahí atrás, ¿quién es?
Raúl Fuenzalida. No. Rafael. No quiero hablar. Compañeras, compañeros, compañero Patán, nos une una gran amistad. Estuvimos juntos en México, la cual yo me tocó participar. Yo no vivía aquí en Cerro Navia, sino que vine a ayudar cuando se tomaron los compañeros a donde está la línea del metro ahora. Pero yo venía por el regional Cordillera. Yo vivía en Ñuñoa. Una aclaración, militante de Ñuñoa. Con el Chico Guerra. Con el Chico Guerra y todo. Bueno, ahora me voy a referir a lo concreto. Los detalles de un proceso en la cual el triunfo de la Unidad Popular, encabezado por el compañero Salvador Allende, el Partido Socialista, el Partido Comunista, como base sustancial de un proceso, de una nueva idea del manejo de la historia y en la historia manejarla de otra forma. Desgraciadamente, y no desgraciadamente, el problema de la historia es que había tres posiciones dentro de la Unidad Popular. Los compañeros socialistas avanzar sin transar. Los compañeros comunistas consolidar el proceso. Y los compañeros del MIR avanzar, la lucha continúa. Esto es parte de una crisis que se produce porque no hay una concepción de la defensa del gobierno como tal en los tres sectores políticos. Ahí debía haber surgido una sola unidad, una sola dirección, porque la única manera de defender el gobierno popular y a la clase trabajadora y el proceso que se está formando era justamente unir a la clase obrera, al campesinado, a los compañeros mapuche y a todos los sectores a través de una sola línea. Y no se trata de hablar como dogmáticos o como sectarios, pero en ese momento más importante era la defensa del gobierno popular y eso no se dio. Ahora, lo que decían al último los compañeros, en la última parte yo estuve en altos cargos en el gobierno y vi muchas cosas extrañas, no vale la pena ni contarlas, porque no tiene sentido. Pero hay gente que en todos estos procesos se aprovechan y aparecen los pitutos, medios pitutos, aparece una serie de gente que nunca tuvo nada que ver. Y eso, para el futuro, que sepan los socialistas, que sepan toda la gente de izquierda, la derecha, la burguesía nacional, no entrega el poder gratuitamente. Hay que prepararse para luchar, para construir una sociedad nueva. Y eso se construye a balazo. Muchas gracias. La consulta que hacía el compañero joven. El golpe de Estado, como expresión de clase, tiene un objetivo que es principal: destruir todo el patrimonio de derechos civiles, políticos y económicos del pueblo. Los planes laborales de José Piñera, las AFP, es una destrucción del patrimonio de derechos que este pueblo tenía al 11 de septiembre de 1973, que eran el resultado de 80 años de lucha. 80 años de lucha. Que es el resultado de 23 masacres a los trabajadores.
que es el resultado de una guerra contra nuestra etnia originaria, los mapuches, que como decían antes, es una demostración de barbarie a nivel mundial. De manera, el primer objetivo se cumplió con creces. Nos quitaron todos los derechos que teníamos. Todos los derechos por los cuales habían luchado nuestros compañeros de clase, nuestros dirigentes, nuestros partidos, fueron arrasados. Y hay una cosa más importante aún. Nos quitaron la ética de lo colectivo, que es una cultura que se adquiere después de muchos años de lucha y que significa una cosa muy simple. Si yo quiero mejorar mis condiciones de vida, si yo quiero mejorar las condiciones de la sociedad donde vivo, tengo que darme la mano con mi hermano de clase. Eso es ética de lo colectivo. Y la unidad popular significó un símbolo de la aceleración que tuvo el desarrollo de esa cultura, de la ética de lo colectivo. Que el golpe destruyó absolutamente. Han pasado 41 años del golpe de Estado. En términos tecnocráticos, 4 generaciones. 4 generaciones de jóvenes que no vivieron el Chile anterior al golpe, no lo conocieron, sino que conocieron el Chile del miedo, el Chile de la barbarie. Esa es la expresión del país que la juventud actual tiene. Entonces el compañero nos preguntaba, joven, nos preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Educar. Educar en los valores, punto 1. Y educar en lo que ha sido nuestra trayectoria histórica como pueblo. Con la verdad. Porque hoy día sí que podemos decir que tenemos una historia que relata la verdad. Y no ese cuento mitológico que nos enseñaron a nosotros los viejos. Hoy día sabemos cómo se han manejado los equilibrios de fuerza en este país. Cómo la burguesía que ha gobernado históricamente gobierna con la violencia absoluta y sin democracia. Ahí están las 4 constituciones que nos han regido como país, todas productos de golpes de Estado, de golpes de fuerza, de violencia. ¿Dónde está la democracia? No se dejen engañar. No se dejen engañar. No se dejen embaucar por una ficción, que es la ficción que han construido a partir de 1990. Aquí no hay democracia. Aquí hay continuidad del proyecto pinochetista. Sí, señores. Ese proyecto pinochetista que fue concebido en Washington, no en Harvard, no fueron los Chicago Boys. Convenio Santa Fe. Fue la CIA. Vean los documentos, compañeros, métanse a internet, vean documentos de Santa Fe. 88. Una Biblia que en los años 90 hace la CIA para enfrentar en América Latina las nuevas contingencias de la insurrección.
Los que no quieran creer que la ficción que nos han presentado como democracia a partir del año 90 no es nada más que el continuismo del proyecto neoliberal. Vayan en internet también y métanse al consenso de Washington, el acuerdo en el cual participa Chile el año 90 en Washington, donde se fijan las normas de lo que van a ser los proyectos de desarrollo político-social en América Latina. Eso es lo que te puedo decir. Labor ardua, porque es derrumbar mitos, y los mitos son duros de roer. Sí, no, yo lo que quería decirte, me gustó mucho la pregunta que tú estabas haciendo, porque tú estás buscando perspectiva, estás buscando y tratas de preguntarnos a nosotros el qué hacer. Igual que el compañero aquí que dice, bueno, tendremos que prepararnos. Independientemente de las luchas políticas del ambiente político que nosotros venimos viviendo prácticamente de los años 60, de los años 38 en adelante, te lo pongo de más atrás todavía, 38 en adelante, de los gobiernos populares, cuando se crea la Corfo, cuando se crea, hay una serie de compañeros que ven la necesidad de desarrollar este país y darle una industrialización a un país que era netamente agrícola, que los campesinos nuestros eran prácticamente siervos de la gleba, que los fundos se vendían con la gente adentro, weón. Que había derecho a pernada. Había derecho a pernada. Para la hija mayor. Claro. Sí, señor. Nosotros venimos en una lucha, más que política, estamos en una lucha cultural. Y te lo voy a decir por qué. Nosotros, el 80% de todos nosotros los chilenos, tenemos sangre mapuche. La gran mayoría somos guachos. Y eso es verdad. Somos guachos. Pero nosotros traemos en nuestra mente, traemos desde niños, traemos el sentido que nos dejaron nuestros antepasados, los indígenas, del sentido de lo social. La minga, la tierra colectiva, la ayuda mutua entre los vecinos. Cuando tú llegas al campo y todavía llegas al campo, la gente sale a saludarte, quiere conocerte y te ofrece un vaso de agua, güey. Eso es el sentido social que nosotros traemos. ¿Y qué ha venido a pasar en la cultura, la contracultura que nos quiere hacer desaparecer nuestra propia cultura? A partir de cuando se empiezan a desarrollar los medios de comunicaciones y se empieza a desarrollar la música, nos empiezan a llegar aquí algunos paradigmas que nosotros empezamos a mirar. Que fue Elvis Presley, el rock and roll, weón, empezaron y ahora resulta que incluso ustedes, weón, en vez de vestirse en vez de, todos nosotros nos vestimos para poder sentirnos cercanos o parte de alguna tribu. Fíjate en el problema de los cabros que ahora no tienen ninguna cosa en qué fijarse y se empiezan a fijar en los cabros que andan con ¿cómo se llaman? Los punk, por ejemplo. Pero ellos se sienten de esa tribu. Es porque ya no tienen identidad propia, weón. Y da pena, pero es verdad. Y es porque la cultura ajena nos ha penetrado de tal manera a nosotros que hoy en día nosotros tenemos, en vez de seguir nuestra propia cultura, nosotros la desdeñamos y la estamos votando. Es cuando cada vez que nosotros vamos perdiendo esa cultura, vamos perdiendo nuestra propia identidad y nos vamos quedando en forma como individuos. En la mañana estaba escuchando con mucha atención lo que dijo el presbítero ahí en el Te Deum, y dijo una verdad del porte de una catedral, weón.
del porte de una catedral. Es diferente el individuo al ser. Y nosotros tenemos que pensar como un ser, como un ciudadano, como un hombre que tenemos iguales, que miramos al del lado y lo tratamos de ayudar porque es un igual a nosotros. Y no un individuo, porque el individuo piensa individual para él. Y él, y solamente él, y quiere ser rico y quiere tener más, y la envidia se lo come, entonces ve que el otro tiene un auto más grande y él quiere tener ese auto. Y así funciona la sociedad de consumo, pues. Y así nosotros compramos miles de babosadas que no sirven. Que no tenemos necesidad. Tenemos que partir desde ahí, haciéndonos autocrítica y decir, puta, yo estoy bien parado en esta vida, o lo que tengo en la cabeza estoy pensando pura basura. Eso es lo que tenemos que pensar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político, nosotros tenemos que ir buscando la unidad de los iguales, ayudándonos unos con otros. Tenemos que buscar cuáles son las cosas que nos unen, no la coma o el adjetivo que me desune, weón. Y nosotros el problema que hemos tenido en política, que en política hemos tenido malos dirigentes que buscan cuál es la coma que me va a permitir no hacer una unidad. ¿Sabéis por qué? Porque si yo hago una unidad tengo que repartir la cuotita de poder que yo tengo. Y por eso hemos llegado al colmo, que tenemos grupos de grupos, de grupos sobre grupos, en donde en cada grupo hay un caudillo, pero ese caudillo no busca la unidad, busca el copamiento, busca copar y poner detrás de sí. Está haciendo su propio pedestal. O sea, no está buscando, no tiene un proyecto colectivo, tiene un proyecto individual. Entonces nosotros tenemos que jugarnos por ir buscando esa unidad verdadera. Y en segundo lugar, lo que se refiere a la preparación, cuando uno se prepara en esta lucha, siempre tiene que estar dispuesto a todas las formas de lucha. Lo que sí es necesario, que jamás hay que escribir sobre ciertas formas de lucha, porque hay cosas que tienen que ser en secreto. Porque el enemigo está ahí. El enemigo se te mete ahí, bueno, y cuando menos te das cuenta, caen todos presos. Entonces, sobre la lucha armada no se habla. Se puede hablar. Yo estoy dispuesto a todas las formas de lucha. Si el enemigo me va a pegar, yo me defiendo. Si el enemigo me va a matar, yo me defiendo. Entonces hay que ir a la lucha política, a la lucha electoral. Todas las formas de lucha son válidas. Pero no hay que escribir ciertas partes de la lucha. Eso no se escribe y eso no se habla. ¿Sabéis qué hay que hacer? Eso se hace. Cuando llegan compadres a mí, yo tengo harta experiencia, yo estuve como 12 años en guerra en Nicaragua. Así que si algo sé es de eso. Y ahí llegan muchachos que me dicen, oye, la lucha armada, ¿cómo nos preparamos aquí para llevar? No, yo no te voy a enseñar nada de lucha armada. Primero que nada, yo no hablo esto ni contigo ni con nadie. Ahora, vos querías hacer la lucha armada, hazla, weón. Ándate, prepara un plan individual y haz algo, si soy capaz. ¿Por qué? Porque la lucha tampoco es una cosa del individuo, no es algo individual. Las luchas son las luchas de los pueblos, son cosas colectivas. No hay fuerza más magnífica, weón, que un pueblo parado en armas, un pueblo parado con palo. Porque un pueblo parado con palo es capaz de echarse un ejército. El problema está en la decisión política que tú le insuflas a todos los militantes. Todos los militantes tienen que insuflarle las ideas. Y él tiene que saber cuáles son las ideas verdaderas y por esas ideas estar dispuesto a dar la vida. El hombre que está dispuesto a dar la vida por esas ideas tiene un valor de 10 con respecto a un milico que está muy bien armado, pero lo único que quiere es andar encachadito y salir el día domingo, huevón, bien vestido, huevón, y con bigotito, con una mina. Ese huevón no quiere morirse. Ese huevón quiere gozar la plata que está ganando, pero no quiere morirse. Por eso que son pendejos. Por eso que en la mayoría de los ejércitos burgueses, los huevones son pendejos. Y cuando le empiezan a los tiros en la cabeza a ellos, ya arrancan ya.
En cambio, un muchacho joven, un muchacho campesino, yo los vi en Nicaragua, muchachos campesinos, patipelados, tenían 3, 4 ideas bien fijas, le habían matado al papá, le tenían preso a la mamá, ese tipo era una fiera. Era una fiera. Eso es lo que nosotros tenemos que meterle a nuestra gente, las ideas claras, las ideas legítimas, las ideas que valen. Y esa es la mejor forma de preparar a un pueblo para todas las formas de lucha, para todas. Muchas gracias. A ver, permíteme. Sí. Tenemos a la vez.